Bien, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en los últimos 100 años se ha duplicado la cantidad de compuestos nitrogenados artificiales presentes en el agua, el suelo y el aire. Pero nos queremos hacer la siguiente pregunta: ¿qué causó esta situación? La respuesta es simple: el uso generalizado, muchas veces indiscriminado, de fertilizantes sintéticos. Ante esto, los denominados nanobiofertilizantes se han convertido en una alternativa eficiente y sostenible. Y de esto vamos a hablar a esta hora con nuestra siguiente entrevistada. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, directora e investigadora del Laboratorio de Bioquímica Vegetal y Fitorremediación de la Universidad de Santiago, Claudia Ortiz. Claudia, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claudia, para tener una idea y comprender mejor en qué contexto estamos, ¿en qué escenario realmente nos encontramos respecto del uso de fertilizantes artificiales o sintéticos en nuestro país? Bueno, es extremadamente generalizado y normalmente al ser fertilizantes sintéticos se utilizan en exceso. Eso implica, tal como explicabas inicialmente, una lixiviación y filtración básicamente hacia acuíferos subterráneos y un exceso de estos elementos en los suelos. Por lo tanto, se utilizan, digamos, en exceso. Ahora, cuando hablamos de estos, porque se supone, esto se ocupa en la agricultura, esto está presente en todo lo que nosotros finalmente nos llevamos a la boca. O sea, cuando comemos una hortaliza, cuando comemos una fruta, detrás de esa fruta, de esa hortaliza, hay todo un proceso, ¿no es cierto?, para mantener los cultivos sanos. Pero la pregunta es, ¿hay, dirías tú, un uso indiscriminado de estos fertilizantes? Sí, precisamente por lo mismo, porque, por ejemplo, la urea es lo que más se utiliza en la producción, por ejemplo, de tomate. Efectivamente se utiliza en exceso para poder garantizar más que la salud del cultivo, la productividad del cultivo. Se utiliza, por ejemplo, en varias etapas del ciclo de vida de la planta, es decir, a lo largo de todo el crecimiento de la planta no se usa una única vez, sino que se aplica varias veces. Entonces, efectivamente, se utilizan en exceso. Claro, ¿y qué efectos tiene para el medio ambiente, por ejemplo, el nitrógeno, que es un compuesto clave, ¿no es cierto?, tanto en los fertilizantes sintéticos como orgánicos? Sí, bueno, de hecho, el nitrógeno per se, bueno, está en el ambiente, en la atmósfera, nitrógeno atmosférico, Claro. y normalmente es fijado desde la atmósfera por microorganismos, por lo tanto, es la forma en la cual Ujú. muchas plantas obtienen el nitrógeno en suelos que no son fertilizados. Pero cuando nosotros ponemos exceso de fertilizante, lo que estamos haciendo es ponerle algo al suelo que normalmente no tiene. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo es cambiar también toda la estructura microbiológica del suelo, y eso está muy asociado a lo que se denomina la salud del suelo. Entonces vamos Claro. generando un suelo que tiene excesos de nutrientes y que finalmente se empobrece, a la larga se empobrece. Ya, tú lo mencionas, digamos, o lo analizas desde esa perspectiva, pero desde la perspectiva de la salud y sobre todo la salud, hablamos de la salud de los suelos, pero la salud humana, son a ver, ¿hasta dónde los fertilizantes son inocuos para los que se usan para los cultivos, naturalmente, y hasta dónde pueden ser peligrosos para la salud? Claro, los niveles de toxicidad, por ejemplo, de nitratos, de nitrato, digamos que es la manera en que el nitrógeno puede entrar, por ejemplo, al ciclo del agua, cuando nosotros lo utilizamos como fertilizante, el umbral es bien alto, o sea, se requiere Ujú. mucho. Pero precisamente como se utiliza mucho también en la industria de la producción agrícola, tenemos efectos que implican altos niveles de nitrógeno, por ejemplo, en acuíferos. Y más allá de la salud humana, esto tiene que ver con la mantención del equilibrio ecosistémico. Cuando tenemos mucho nitrógeno en aguas, por ejemplo, agua dulce, un laguito, por ejemplo, un río, vamos a empezar a desequilibrar ese ecosistema. Entonces, las plantas, los microorganismos, incluso la vida, digamos, por ejemplo, los peces que pueden vivir en un lago, van a empezar a sufrir. Y eso significa que vamos a mantener o vamos a generar un desequilibrio ecosistémico, que a la larga, Ya. evidentemente, causa que el cuerpo de agua se muera.
Claro. Claudia, conversamos a esta hora con Claudia Ortiz. Ella es doctora en ciencias biológicas, directora e investigadora en el Laboratorio de Bioquímica Vegetal y Remediación de la USACH. Hablemos de los nanobiofertilizantes. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus características? Mira, en general todas las nanotecnologías los últimos años han cobrado mucha relevancia y en particular en la agricultura, porque lo interesante de estos nano, cuando hablamos de nano estamos hablando de tamaños que son muy pequeños, ¿ya? Y esos tamaños muy pequeños significa que vamos a tener una especie como de polvito o matriz que tiene un tamaño muy chiquitito y que es capaz de capturar, por ejemplo, nitrógeno y liberarlo lentamente. Entonces, la gracia de estas nanotecnologías es que son muy eficientes porque ahora podemos usar a la medida, no tenemos que estar un saco de nanobiofertilizantes, sino que podemos utilizar una puntita de espátula que tiene la cantidad de nitrógeno suficiente para que la planta pueda crecer sin ningún problema. Entonces, permite regular de mejor manera la forma en que nosotros aplicamos estos fertilizantes, por eso se llama nanobiofertilizante en el caso nuestro, porque tiene un origen biológico. Claro, Claudia, este es un proyecto que entendemos fue ejecutado por investigadoras e investigadores del Laboratorio de Bioquímica Vegetal y Fitorremediación de la USACH, a la que tú perteneces, a este laboratorio, quiero decir. Pero la pregunta es, ¿cómo surge esta idea de crear estos nanofertilizantes? Claro, bueno, nosotros colaboramos fuertemente con el Laboratorio de Química Ambiental de la Facultad de Ingeniería a cargo del doctor Jaime Pizarro y con Jaime hemos estado desarrollando proyectos que están relacionados con matrices mesoporosas que son el componente nano de estos, de estos biofertilizantes. Entonces, juntamos estas nanomatrices con elementos biológicos que provienen de cultivos de cianobacterias autóctonas y nosotros generamos un producto que se llama nanobiofertilizante. Entonces, la parte nano viene justamente de una síntesis de una matriz que realiza otro laboratorio colaborador de nuestra universidad. Claro, pero cuando tú hablas de material natural, o sea, de sustancias naturales, ¿de qué sustancia estamos hablando? Estamos hablando de nitrógeno que es producido por una cianobacteria, que es un tipo de bacteria fijadora de dióxido de carbono y de nitrógeno, que es autóctona, que nosotros aislamos en nuestro laboratorio, aislamos desde el desierto de Atacama. Entonces es altamente tolerante a salinidad, tiene varias características bien interesantes, de hecho no está estudiada para nada, pareciera ser que es una nueva especie de cianobacteria. Estamos, digamos, justamente en eso ahora publicando esa información y esta cianobacteria entonces tiene la capacidad de producir algunos compuestos nitrogenados que son muy interesantes y que se fijan a estas nanomatrices. Entonces, al mezclar estos productos de la cianobacteria con las nanomatrices, generamos ahora un tercer producto, ¿no es cierto?, que se llama nanobiofertilizante. Por eso viene la palabra bio, porque proviene de un organismo vivo. Ahora, Claudia, esta es una invención que está en proceso para poder obtener su patente en Chile, ¿no? Y su registro, entiendo que es parte de los registros de los microorganismos que se ha realizado, ¿no es cierto?, en un repositorio nacional. ¿Por qué no nos explicas un poquito cuál es, digamos, la etapa que viene? Claro. Bueno, normalmente cuando tenemos una innovación de este tipo, es importante proteger esa innovación y eso se hace a través del proceso de patentamiento que fue apoyado por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Innovación de acá de la universidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es presentar la patente, pero para presentar la patente acá en Chile y en cualquier parte se necesita que el microorganismo esté en un banco, registrado en un banco, porque nosotros no podemos patentar el microorganismo, sino que el uso que hacemos de ese microorganismo. Entonces, el proceso es depositar el microorganismo en un repositorio y luego con un código que nos entrega ese repositorio presentamos la patente. Y eso es lo que hicimos y la patente ya está, digamos, en trámite. Está presentada y está en trámite en este momento. ¿Y eso significa que se podría eventualmente comercializar este producto? Correcto.
Claro, una vez que la patente esté concedida, nosotros lo que podemos hacer como universidad es transferir esa Ya. patente a un tercero, que puede ser una empresa que esté interesada, por ejemplo, en comercializar este producto, y nosotros podemos hacer esa transferencia. Y eso es justamente la idea de poder patentar, proteger para transferir. Claro, Claudia, pero nuevamente para dejarlo aún más claro, ¿qué ventajas podría tener para la agricultura, para los cultivos, el usar este tipo de nano biofertilizante? Mira, nosotros en los resultados que obtuvimos fueron bien promisorios porque trabajamos con tomate y con trigo. Y cuando trabajamos con Ya. tomate, vimos que al poner una cantidad tan pequeñita como 500 miligramos por litro de este nanobiofertilizante, los tomates crecían un 25% más que cuando eran tratados con urea. Y en ese sentido también el trigo creció bastante más en su inflorescencia, es decir, su flor, que es lo que va a dar origen al fruto y al grano finalmente. Entonces, hay ventajas en el sentido de que podemos ahorrar uso de fertilizantes, podemos mejorar la precisión de la dosis, y tenemos también la posibilidad de mejorar el efecto que tiene este nitrógeno derivado del nanobiofertilizante, comparado en este caso con urea. ¿Y esto se aplica en otras partes del mundo o esta es una cosa muy propia de la investigación que ustedes realizaron? De hecho, los nanofertilizantes están bastante utilizados hoy día. Hay mucho en experimentación, tanto a nivel de laboratorio, vivero y campo. Nanobiofertilizantes Ujú. es menos. Y en este caso, en el nuestro, como esta es una cianobacteria autóctona que tiene, digamos, ciertas características particulares, entonces es único, porque la parte bio es Mira. propia, es de acá. Entonces es algo que en realidad no vamos a encontrar en otra parte, porque la misma cianobacteria no está en todas partes en el mundo. Interesante. Y desde ese punto de vista también, Claudia, un producto de estas características tiene menos impacto en la salud de las personas. Exactamente, porque utilizamos las dosis necesarias para que ejerza el efecto. Entonces, Claro. finalmente la planta lo utiliza todo. No hay nada que vaya a ser liberado al ambiente, y además es tan pequeñito que finalmente se diluye. O sea, es tan poquito que lo Mm. que podría llegar a lixiviar, si es que es tan poquito que se diluye y no tiene un efecto importante. Sin embargo, siempre hay que demostrar eso. Nosotros, digamos, sabemos que tienen menos impacto en términos ambientales Claro. todos estos nanofertilizantes. Sin embargo, con el nuestro nosotros no hemos hecho el estudio propiamente tal. Claudia, por último, esta entrevista se está dando en el marco de la semana de la transferencia tecnológica de la USACH. ¿Qué rol dirías tú debe tener la relación universidad-empresa para que esto realmente tenga un impacto? Súper importante, de hecho iba a comentar eso, porque este proyecto es un proyecto que se llevó a cabo con dos empresas asociadas, es un proyecto FONDEF Ya. financiado con fondos públicos, donde la beneficiaria es la Universidad de Santiago de Chile, pero participaron dos empresas que fueron fundamentales para el desarrollo. Una, IceLab, que es una empresa de servicios agrícolas, y una segunda empresa que es una empresa perteneciente a ANASAC. Entonces, son empresas que están vinculadas al área agrícola, que es súper importante, y ellos nos ayudaron mucho en toda la parte técnica. Ya, entonces esto, o sea, sin una colaboración público-privada, claro, estas grandes iniciativas tienen pocas posibilidades de prosperar. ¿Hay otros proyectos que estén desarrollando ustedes en este mismo sentido, Claudia? Sí, de hecho nosotros hoy día estamos trabajando justamente con esta cianobacteria que resultó ser bien interesante, y estamos Ya. desarrollando otro proyecto FONDEF que está en ejecución, termina el próximo año, y es para desarrollar ahora nosotros le llamamos una herramienta biotecnológica polifuncional para el cambio climático, porque esta cianobacteria es capaz de mejorar suelos, de remediar suelos, de estimular el crecimiento vegetal, y al mismo tiempo captura dióxido de carbono y fija nitrógeno. Entonces es una Genial. herramienta fantástica, biológica, una solución basada en la naturaleza para enfrentar el cambio climático en términos de la mitigación y la adaptación. Entonces estamos No, tremendo. desarrollando eso. Bien, bien, bien bonito el proyecto. No, pero es precioso. Te quiero felicitar a ti, por supuesto, a todo el equipo y dar las gracias a Claudia
Claudia Ortiz, doctora en Ciencias Biológicas, directora e investigadora en el Laboratorio de Bioquímica Vegetal y Fitorremediación de la USACH, por habernos compartido este tan interesante tema, y también por decir, o sea, por lo que te digo, felicitaciones a todo el equipo por la gran labor que están realizando. Muchísimas gracias. Qué bueno poder transferir esta Gracias. información. De todas maneras, un abrazo y que tengas buena tarde. Igualmente.